La innovación rusa es una bestia vieja y extraña. El país realmente no inventa nada. En cambio, observa lo que otros construyen y dice, hagamos algo de eso, pero peor. Y como era de esperarse, los drones marítimos de Ucrania se han convertido en el último objetivo de los llamados inventores de Rusia. Rusia vio el éxito de Ucrania con sus drones en el Mar Negro, así que construyó una base, y en esa base había algo que Rusia realmente pensó que podría cambiar el rumbo de la guerra naval: sus propios drones marítimos, construidos para rivalizar con los diseños mucho mejores de Ucrania. Pero Rusia tenía un problema. Necesitaba esconder sus drones marítimos en una base lo suficientemente cerca del Mar Negro para que realmente pudieran tener un impacto. Eso fue un error. Ucrania encontró la base y simplemente borró los drones imitadores de Rusia de la faz de la tierra. Ubicada cerca del asentamiento de Yevpatoria, se encuentra Snezhna. Está lejos de ser la más impresionante de las bases navales de Rusia en la península de Crimea robada. Sebastopol es mucho más grande y hasta hace poco era la base principal de la temida flota del Mar Negro. Sin embargo, Snezhna es importante porque oculta algo que Rusia necesita. Una flota de drones marítimos ha sido enviada a esta pequeña base como parte de los intentos de Rusia de tomar el control del Mar Negro y el Mar de Azov. Rusia quiere copiar la estrategia de Ucrania. Sabiendo que la flota del Mar Negro ha quedado prácticamente inutilizada, ya que los buques de guerra que forman parte de la flota son objetivos enormes para los drones marítimos de Ucrania, Rusia quiso combatir fuego con fuego. Dron marítimo contra dron marítimo. Rusia estaba tratando de ponerse al día y copiando la tarea de Ucrania como siempre, pero pensó que si solo podía proteger Snezhna, podría construir una base llena de drones marítimos para usarlos y retomar el control. Ucrania tenía algo que decir al respecto. El 30 de julio, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, o SBS, anunciaron que habían lanzado un ataque devastador contra la base rusa. Al anunciar el éxito en Telegram, como suele hacerlo, el exuberante comandante de la SBS, Robert Brody, reveló que los operativos del batallón Kirov fueron responsables del ataque. Kirov tiene una reputación, es uno de los batallones más secretos de Ucrania. Kirov opera bajo los protocolos de seguridad más estrictos. A los miembros se les prohíbe beber alcohol y no se les permite decirle a nadie dónde prestan servicio ni qué están haciendo. Incluso se utilizan pruebas de polígrafo, evaluando regularmente a los miembros de Kirov y asegurando que respeten la estricta confidencialidad que se les confía. Ese secreto da resultados. La única vez que escuchamos sobre lo que Kirov está haciendo es después de los ataques del grupo, nunca antes. Cada detalle de la planificación se mantiene en secreto, y solo los incendios y la destrucción que Kirov deja a su paso revelan en qué ha estado trabajando el batallón. Ese fue el caso en Snezhna. Kirov atacó y un puerto clave de drones marítimos de Crimea ardió en llamas. Gran parte de la operación sigue envuelta en secreto. No sabemos con certeza cuáles de los drones de Rusia han sido derribados, aunque pronto especularemos al respecto. Pero lo que sí tenemos, además de la confirmación de Brody, es algo de material grabado. 3 minutos de video que nos muestran que Ucrania hizo lo que mejor sabe hacer para destruir la base de Snezhna: enviar drones aéreos para destrozar la infraestructura rusa. Una y otra vez, vemos la vista desde los drones ucranianos mientras se lanzan hacia la base y después hacia otros objetivos, en Crimea y los territorios ocupados. También vemos las consecuencias. Llamas que emiten nubes de humo tan enormes que llenan la pantalla se ven elevándose desde la base de drones marítimos de Rusia. Vemos hangares siendo atacados y grandes explosiones recorriendo el puerto de arriba a abajo. Sea lo que sea que Rusia intentaba ocultar aquí, claramente se incendió, y los observadores atentos también notarán que algo parece estar ausente en las imágenes. El fuego antiaéreo ruso. ¿Dónde está? Nadie lo sabe, pero el video demuestra una completa ausencia de fuego trazador que solemos ver en imágenes como esta, y ni rastro de los misiles que Rusia normalmente lanza para intentar destruir los drones de Ucrania. No podemos decir con certeza que Kirov tenga un camino despejado hacia la base de drones marinos de Crimea en Rusia, pero lo que parece que estamos viendo es el impacto de una estrategia de aislamiento que Ucrania ha seguido durante gran parte de 2026. Quizás no hay fuego de defensa aérea porque los sistemas cada vez más limitados que le quedan a Rusia en Crimea no pudieron ser destinados a su base de drones marinos. Incluso, si Rusia tuviera defensas que pudiera haber enviado a la base, puede que no hubiera podido llevarlas hasta allá. La crisis de combustible que azota Crimea, debido a la estrategia de aislamiento de Ucrania, está dificultando que Rusia transporte sistemas de defensa aérea a donde se necesitan, informó Ukrinform el 14 de julio. Quizás ni siquiera habría importado si Rusia hubiera descubierto el plan del batallón Kirov. Probablemente los ataques habrían ocurrido de todas formas. Puede que nunca lo sepamos, y ese es el punto de Kirov. Cualquier información que sepamos sobre qué, cómo o cuándo ataca este batallón es cuidadosamente difundida al público y el batallón nunca ofrece más de lo que quiere que el mundo sepa. La única razón por la que sabemos que este ataque ocurrió es porque Kirov claramente quería enviarle un mensaje a Rusia. No puedes esconder tus drones marinos, Putin.
Kirov sabe dónde están y puede atacar en cualquier momento. En cuanto a lo que Kirov atacó en Snizhna, hay algunas cosas que sabemos con certeza. Las imágenes muestran que los hangares fueron fuertemente atacados. Se presume que esos hangares estaban llenos de los drones marinos que Rusia eventualmente habría enviado al Mar Negro y al Mar de Azov. En cuanto a qué tipo de drones podrían haber sido, solo podemos especular basándonos en lo que sabemos sobre el programa imitador de Rusia y los drones marítimos que ha producido. Tal vez Ucrania destruyó Orkans. Estos pequeños drones marítimos son similares a los que Ucrania desplegó inicialmente en el Mar Negro, y se cree que son capaces de transportar cargas de alrededor de 100 litros, o tal vez Rusia estaba guardando drones marítimos Katran en Snizhna. Estos drones marítimos de aluminio, que cubren sus motores con el metal como posible medio para ocultar sus firmas infrarrojas, se han visto con ametralladoras montadas en sus cascos. El diente de león, con su velocidad reportada de 43 nudos y una carga útil de 600 kilogramos, también pudo haber estado en Snizhna, al igual que el Muraina 300S, que básicamente es la versión rusa del Magura Magyura UMB-5 de Ucrania, aunque según se informa puede estar armado con torpedos. Ucrania estaría feliz de haber destruido cualquiera de estos tipos de drones marítimos en Snizhna. Quién sabe, tal vez haya destruido a todos. La única manera en que lo sabremos es si Ucrania informa sobre los resultados de su ataque a la base de drones marítimos de Rusia en Crimea. Más allá de la revelación inicial, Rusia está dolida. Lo que acaba de suceder en Snizhna fue un golpe masivo para Putin y su deseo de restablecer el dominio en el Mar Negro, una zona que hace mucho tiempo se le salió de control. Los imitadores acaban de ser eliminados. Pero antes de explicar por qué eso importa y por qué Rusia estaba trabajando tan duro para alcanzar a Ucrania en el tema de los drones marítimos, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si te gusta lo que ves en nuestro canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos llenos de información como estos. Ahora, quizá te preguntes por qué Rusia se molestaría en construir drones marítimos en primer lugar. Después de todo, Rusia tiene la flota del Mar Negro. Antes de que Vladimir Putin lanzara su invasión, se creía que esa flota, que contaba con 40 buques de guerra de superficie y 7 submarinos, era uno de los activos más importantes que tenía Rusia. Esta flota le daría el control sobre el mar que le da su nombre, y Ucrania no podría hacer nada al respecto. Rusia, en su arrogancia, pensó que Ucrania no aportaba nada a la batalla naval. ¿Qué tenía siquiera? Unos cuantos barcos patrulleros y cazaminas. Eso no sería nada contra el poder de la flota del Mar Negro. Con sus buques de guerra, Rusia controlaría el Mar Negro, dando a sus tropas y equipo una ruta fácil por agua hacia Ucrania, además de la capacidad de obstaculizar los intentos de Ucrania de exportar grano por las aguas del Mar Negro. Ese era el plan, al menos. En 2026 sabemos que el plan de Rusia no funcionó. La pequeña nación sin armada ha devastado la flota del Mar Negro. Para el verano de 2024 aproximadamente, un tercio de esa flota había sido destruida. Aunque muchos de los buques de guerra rusos habían recibido ataques ucranianos, Ucrania aún no tenía un solo buque de guerra en acción, pero lo que sí tenía eran misiles como el Storm Shadow, proporcionados por sus aliados occidentales, una creciente reserva de drones aéreos y, por supuesto, drones marítimos. Esos drones, que Ucrania comenzó a desarrollar en la primavera de 2022, han cambiado las reglas del juego en el Mar Negro. El primero en aparecer en los titulares fue el Magura UMI-5, que puede transportar hasta 300 kilogramos de explosivos, y ha realizado ataques kamikaze contra buques de guerra rusos a lo largo de toda la guerra. Siguieron otras innovaciones. El Sea Baby ahora tiene un alcance enorme de hasta 1.500 kilómetros y puede transportar una carga útil de 2.000 kilogramos. También puede lanzar minas e incluso servir como nave nodriza para drones aéreos. Con el Moby Dick, Ucrania cuenta con una plataforma modular de drones marinos que tiene un montón de usos diferentes, desde el reconocimiento hasta el asalto. Ucrania no necesitaba una marina tradicional. Podía superar a los enormes y lentos barcos de Rusia con drones pequeños y rápidos que son increíblemente difíciles de detectar y mortales cuando entran en rango. Los drones marinos de Ucrania han derrotado a la flota del Mar Negro. Esa flota se ha visto obligada a retirarse de su base tradicional, y ahora los buques de guerra rusos son una vista muy rara en las aguas del Mar Negro o del Mar de Azov. Todo el cálculo naval de Rusia ha cambiado, y todo se debe a que Ucrania ha dominado un enfoque asimétrico con drones marinos en su núcleo. Ucrania tampoco se ha quedado solo con la flota del Mar Negro. Ahora que Rusia tiene demasiado miedo de enviar sus buques de guerra al único lugar donde necesitan estar si quieren tener algún impacto en la guerra, Ucrania ha puesto en la mira con sus drones marinos a la flota fantasma. En julio, el Servicio de Seguridad de Ucrania destruyó el petrolero del Mar Negro Álvaro usando un dron naval. Estos drones también han sido clave para un ataque más amplio contra la flota fantasma de Rusia en el Mar Negro y el Mar de Azov. Para finales de julio, más de 200 de estos barcos habían sido inutilizados en una campaña de 3 semanas. No todos fueron alcanzados por drones marítimos, pero sí los suficientes, demostrando una vez más a Rusia que la guerra naval
al menos en Ucrania, si no es que para el resto del siglo se ha transformado. Ya no importa el tamaño de los barcos o de la flota, los drones marítimos lo han cambiado todo, y Rusia lo sabe. Eso nos lleva de regreso a Snizhna. La mera existencia de esta base en Crimea es un reconocimiento por parte de Rusia de que Ucrania está ganando la guerra naval. La flota del Mar Negro ha quedado casi inútil. El único medio que tiene Rusia para competir ahora es construir sus propios drones navales, con la esperanza de que puedan enfrentarse cara a cara con lo que Ucrania tiene. En un contexto geopolítico más amplio, que Rusia le robe la estrategia a Ucrania es preocupante. Aunque otras naciones han empezado a construir drones marinos, están muy por detrás de Rusia y aún más lejos de Ucrania. Por ejemplo, Dinamarca ha enviado sus drones de vela para proteger el mar Báltico, y Estados Unidos ha empezado a desplegar su tosco dron naval, Corsair, en su guerra contra Irán. Sin embargo, que Rusia esté intentando alcanzar a Ucrania significa que está por delante de la mayoría de las naciones occidentales en lo que respecta a esta tecnología. Como advirtió el Centro de Estrategia Marítima en un informe de marzo, Moscú ahora cuenta con una mezcla creciente de plataformas de superficie y de aguas profundas diseñadas para reconocimiento, trabajos en el lecho marino y operaciones militares. Si bien estas plataformas pueden usarse en todo el mundo, sus principales entornos operativos siguen siendo el Ártico, el Atlántico Norte y el Mar Báltico. Eso está muy bien para el futuro de Rusia, suponiendo que tenga uno después de Ucrania, pero no significa mucho en este momento. Hay una razón por la que la mayoría de los drones marinos de Rusia operan lejos del Mar Negro, y acabamos de ver cuál es esa razón el 30 de julio. Si Rusia quiere tener alguna posibilidad de igualar las condiciones en el tema de los drones marinos, primero necesita poder desplegar de manera confiable esos drones en las aguas alrededor de Crimea y Ucrania. No puede hacer eso. Las llamas que se elevan desde Snizhna son la prueba. En cuanto Ucrania identifica una base de drones marítimos rusa, va a responder enviando sus propios drones para sacar esa base de la ecuación. Así que los llamados innovadores de Rusia pueden estar tratando de copiar la tarea de Ucrania para llevar drones marítimos a Moscú, pero están recibiendo golpe tras golpe cada vez que intentan echar un vistazo a lo que Ucrania está haciendo. Este último golpe fue incluso más grande de lo que parece a simple vista. El ataque en Snizhna fue solo lo más destacado de un julio en el que el SBS alcanzó 50.109 objetivos y el punto culminante de un día de ataques que fueron mucho más allá de Crimea y la base de drones marinos de Rusia. Esa misma noche, los drones del SBS también cayeron sobre cubiertas radiotransparentes en la estación de radar Petri en Yalta, que también está en Crimea. Kirov también fue responsable de ese ataque, informa la prensa de Euromaidán. Ucrania también destruyó un sistema de defensa aérea, Buk M3, en la región de Donetsk, mientras era transportado en una plataforma baja, junto con llevar a cabo un ataque contra el aeropuerto ocupado de Donetsk, que Rusia utiliza para almacenar y lanzar sus drones de ataque tipo Shahid. En Ivanivka, en la región de Zaporilla, la brigada Némesis del SBS destruyó una estación de radar P-18. La misma brigada también atacó un complejo Sopka 2 en Fedorovka y un sistema Nevo SBU en Ruski Kolodets, ambos ubicados ahora en la región de Rostov, Rusia. Así que fue una noche productiva para el SBS. Más allá de los drones marinos, Ucrania destruyó aún más radares y sistemas de defensa aérea que formaban parte de la cada vez más reducida red de defensas aéreas de Rusia. Ya sabes lo que eso significa para el futuro. Se han creado más corredores aéreos seguros y es casi seguro que Ucrania lanzará ataques contra otros objetivos de alto valor. El SBS se está fortaleciendo. Eso son malas noticias para Rusia, si planea intentar enviar más de sus drones marítimos de imitación a Crimea. Después de ver todo esto, podemos llegar a una conclusión indiscutible. Ucrania está ganando la guerra naval contra Rusia en el Mar Negro y ni siquiera está reñido. Rusia solo puede culparse a sí misma por esta situación, como ha sido el caso desde que Putin lanzó su invasión. Rusia parece creer que el tamaño y la supuesta fuerza importan más que la estrategia. Ucrania sigue demostrando que Rusia está equivocada. En el Mar Negro, Rusia no estaba preparada para nada de lo que Ucrania le envió. Así ha sido desde que los drones marítimos cobraron protagonismo. En enero de 2025, el Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que Rusia no había logrado idear nada que pudiera usar para contrarrestar los drones marítimos de Ucrania, lo que significa que su única forma real de defensa era disparar contra esos drones, suponiendo que los detectaran a tiempo. Principalmente se están defendiendo de los ataques que ya están siendo llevados a cabo directamente por drones marítimos. Actualmente, no tienen ninguna contramedida efectiva ni alternativas para atacar nuestros drones marítimos, dijo en ese momento un representante de la inteligencia ucraniana. Si damos un salto hasta el verano de 2026 y este tema de que Rusia no tiene respuestas reales para los drones marítimos de Ucrania sigue siendo muy evidente. Andriy Rishenko, quien fue subjefe del Estado Mayor de la Marina de Ucrania entre 2004 y 2020, dice que Rusia no se dio cuenta de que la flota del Mar Negro era increíblemente vulnerable hasta que ya era demasiado tarde.
Como de costumbre, Rusia pensó que el poder puro sería suficiente para ganar. Lo que no tomó en cuenta fue que toda su flota estaba esencialmente atrapada en el Mar Negro. Lo que hemos visto es el momento Rorschach de Ucrania. Ucrania no estaba encerrada en el Mar Negro con Rusia. Era Rusia la que estaba encerrada con Ucrania y su genial enfoque asimétrico. La estrategia se basaba en desplegar una fuerza tan masiva que abrumaría efectivamente al oponente y lograría sus objetivos. Pero gracias a este enfoque asimétrico, se expuso una vulnerabilidad crítica de todos estos enormes barcos rusos ante los drones marítimos, señala Ryzhenko. Agrega que un enfoque naval en el que Rusia superaba en número a Ucrania, 12 barcos contra 1 en 2022, ha fracasado tan gravemente que ahora la diferencia es de 4-1, y los barcos rusos que quedan básicamente se esconden en bases esperando no ser alcanzados. Así que eso deja a Rusia donde está ahora, tratando de ponerse al día con drones marítimos mientras Ucrania domina el Mar Negro y Crimea tan completamente que puede arruinar los drones rusos antes de que siquiera tengan la oportunidad de ser desplegados. Y como una pequeña nota graciosa, hay una pista de que Rusia, a pesar de una vez más robarle a Ucrania, todavía no ha entendido del todo por qué los drones marítimos funcionan tan bien. En un informe del 27 de julio, The Insider reveló que Rusia está trabajando en un enorme dron marítimo que puede desplazar 500 toneladas métricas de agua, lo que básicamente lo hace del mismo tamaño que una lancha misilera rusa. El comandante en jefe de la Marina de Rusia, Alexander Mosayev, ya apareció en la televisión rusa para presumir sobre el proyecto. No dio ningún detalle, como cuánto costará el dron, quién lo está construyendo, cuándo será lanzado o cómo piensa Rusia controlarlo. Pero es totalmente real, amigos. Confíen en Mosayev, va a ser el primer barco de su tipo, dice el comandante ruso. Hay una razón por la que Ucrania no ha intentado algo similar. Un dron marítimo del tamaño de un buque de guerra es un objetivo enorme que puede y será hundido por drones mucho más pequeños si alguna vez intenta entrar al Mar Negro. Lo que Rusia afirma estar construyendo es una versión no tripulada de barcos que ya han fracasado contra Ucrania. Una vez más, es Rusia cometiendo el mismo error que ha cometido repetidamente en Ucrania. En Rusia, siempre piensan que más grande es mejor. Además, un dron marítimo enorme se ve bien cuando se lo presentan a Putin, aunque sea tácticamente irrelevante para la guerra que Rusia está librando en este momento. Lo más gracioso es que este próximo dron, suponiendo que sea real, es el único ejemplo verdadero de innovación rusa que hemos visto hasta ahora en el ámbito de los drones marítimos. Y es tan absolutamente inútil en el contexto de la guerra en Ucrania que bien podría no existir. Así que, buen trabajo ahí, Armada rusa. Mientras Mosayev sigue hablando de un dron marítimo que podría tardar años en completarse, Rusia observa cómo se quema una base que contiene drones que realmente podrían ser útiles. Kirov ataca de nuevo. La enorme ventaja de Ucrania en drones marítimos en el Mar Negro se mantiene. Estados Unidos acaba de enviar a Polonia una advertencia grave. Una invasión rusa es inminente. Mientras desciende más profundamente en la locura causada por su absoluto fracaso en Ucrania, Putin busca cualquier cosa que le ayude a aferrarse al poder. Convertir a la OTAN en el nuevo enemigo es su solución. Y ahora está planeando algo oscuro que nadie esperaba que llegara tan pronto. Putin cree que atacar a Polonia resolverá todo. Putin está equivocado. Será su último y estúpido error. El 3 de julio se conoció la noticia. Estados Unidos ha advertido a Polonia que Rusia está planeando algún tipo de provocación armada en territorio polaco y que esa provocación llegará más pronto que tarde. The Telegraph informa que esta noticia proviene de fuentes que trabajan estrechamente con el presidente polaco, Karol Nawrocki, y que parece probable que el ataque de Rusia tenga como objetivo la infraestructura crítica de Polonia. La gran pregunta es cómo llevaría a cabo Rusia su ataque. Algunos creen que misiles y drones volarán hacia Polonia, sin pasar por Ucrania, para atacar instalaciones militares. Otros piensan que una invasión terrestre es posible, tal vez con la ayuda de Bielorrusia y posiblemente involucrando el enclave ruso de Kaliningrado. Una cosa parece segura. Rusia se está preparando para hacer algo oscuro. ¿Por qué Vladimir Putin atacaría a Polonia cuando todavía tiene las manos ocupadas con una guerra perdida en Ucrania? Es un tema de debate, aunque parece probable que el líder ruso esté buscando provocar más que invadir completamente. Ese suele ser su juego. La idea es escalar las tensiones y crear pánico antes de algo mucho más grande, y es una estrategia que hemos visto a Vladimir Putin usar muchas veces antes. Se podría argumentar que los actos iniciales de agresión de Rusia en Ucrania en 2014 fueron un tipo de provocación similar que sirvió como preludio a la invasión total que ocurrió 8 años después. La idea es atacar mientras se alega ignorancia, forzando así una respuesta que hace que la máquina de propaganda de Rusia empiece a generar justificaciones para que las sigamos. Aún no sabemos si este es el plan de Vladimir Putin, pero lo que sí sabemos es que muchos dentro de la OTAN creen que Rusia se está preparando para una lucha a una escala mucho más amplia de lo que vemos en Ucrania, y esos preparativos podrían estar listos antes de lo que a cualquiera le gustaría.
El teniente general de Alemania y el inspector del ejército, Christian Freuding, ya advirtió que Rusia estará lista para invadir a un socio de la OTAN para el año 2029. Si el ataque a Polonia ocurre, Rusia se adelantará 3 años al cronograma, o puede que se esté preparando para una invasión total que ocurrirá varios años después. Polonia está tomando la advertencia de Estados Unidos muy en serio. Tras la advertencia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que su nación enfrenta un problema serio. No quiero asustar a nadie, pero los próximos meses pueden ser realmente críticos. También debido a la naturaleza cambiante de la guerra, estas preocupaciones son particularmente palpables en los estados bálticos, dijo Tusk, lo que sugiere que él ve la amenaza que representa Rusia como aún más amplia de lo que advierte Estados Unidos. No es solo Polonia la que tiene un problema. Toda la región báltica tendría que enfrentarse a Rusia si decide invadir. Sin embargo, Tusk también reveló que no reina el pánico en Polonia en este momento. No tengamos miedo, nos estamos preparando para diversas situaciones, pero no podemos ignorarlas. Somos conscientes de las amenazas, también gracias a la información de nuestros aliados, dijo. En otras palabras, Polonia está lista para lo que sea que Rusia le lance. Y Tusk tiene toda la razón en sentirse sereno y seguro. Si Rusia cumple sus amenazas y la advertencia de Estados Unidos resulta cierta, Putin no logrará una victoria fácil sobre Polonia. Estará cometiendo el mayor error que ha cometido desde que inició su supuesta operación militar especial en Ucrania. Al preparar a Rusia para una derrota tan grande que ni el país ni el propio Putin podrán recuperarse jamás. Pero pronto hablaremos de por qué este podría ser el mayor error de Putin. Primero, veamos lo que Rusia está planeando. Abundan las especulaciones, pero los 2 cursos de acción más probables son los que mencionamos antes. Ataques con drones contra la infraestructura polaca o algún tipo de incursión fronteriza con infantería. El segundo escenario es el más preocupante, aunque Rusia no está en condiciones de lanzar una invasión terrestre completa, dado lo que está ocurriendo en Ucrania. En cambio, la fuente mencionada por el Telegraph dice que es probable que Rusia envíe un pequeño contingente de soldados rusos y quizás bielorrusos a cruzar la frontera hacia Polonia como una especie de prueba. En el mundo ideal, aunque retorcido, de Putin, Polonia dispararía de inmediato contra esos soldados, lo que le permitiría a Putin utilizar el incidente como propaganda. Miren, solo estábamos caminando inocentemente hacia territorio polaco y luego ellos dispararon. Pobre de mí. Rusia siempre es la víctima. No es una propaganda muy convincente, pero Putin ha demostrado una y otra vez que solo necesita la excusa más débil para hacer lo que realmente quiere hacer. Siendo realistas, las fuerzas rusas entrando a Polonia serán una provocación que empujará a Polonia a algún tipo de escenario de negociación que involucre a Estados Unidos. Eso será visto como otra victoria para Moscú, informa el Telegraph. Si Polonia decide negociar para salir de la situación, Putin puede alardear de cómo el poder todopoderoso del ejército ruso fue demasiado para que los polacos pudieran manejarlo, obligando a Polonia a depender de la mesa de negociaciones en lugar de su propia fuerza para deshacerse de Rusia. Y si Putin se siente con suerte, incluso podría intentar solicitar que Polonia retire su apoyo a Ucrania como parte de estas negociaciones. Putin está tratando de crear una situación en la que nadie puede ganar aquí, y puede que le funcione. Rusia ciertamente ha estado acumulando fuerzas, como si se estuviera preparando para un asalto al flanco oriental de la OTAN. Si no es a través de Polonia, entonces quizás a través de los países bálticos o nórdicos. Como señala Político, las fotografías satelitales muestran que Rusia ha estado aumentando su presencia militar a lo largo de su frontera con Finlandia, junto con varias otras naciones que son miembros de la Unión Europea o UE. La inteligencia recopilada por funcionarios finlandeses, suecos, noruegos y daneses sugiere que este aumento en la frontera será lo suficientemente fuerte como para permitir que Rusia aloje alrededor de 115.000 soldados en el borde del territorio nórdico y báltico. Me viene a la mente el dicho de que cuando el río suena, agua lleva. Ese refrán estará en la mente de todos los polacos en este momento. Y hay varios países que se están preparando para algo exactamente como lo que Estados Unidos está advirtiendo. Por ejemplo, Polonia es una de las naciones, junto con Finlandia y los 3 estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, que se han retirado de la Convención de Ottawa, la cual prohíbe el uso de minas antipersonales. Todos esos estados argumentan que Rusia nunca firmó esta convención y que está usando este tipo de minas en Ucrania, así que tenerlas disponibles para usarlas contra los rusos, especialmente soldados dispuestos a cruzar sus fronteras, es lo más justo. Más allá de los explosivos, Polonia también está construyendo defensas fronterizas que incluyen enormes barreras de concreto, drones para contrarrestar los UAV rusos y sensores para detectar ataques entrantes. Polonia se ha estado preparando. No cree que Putin represente una amenaza teórica. La amenaza es real. La advertencia de Estados Unidos lo prueba, y Polonia tiene la intención de estar lista si llega una invasión terrestre. Luego están los drones. Este parece ser el curso de acción más probable de Rusia, aunque solo sea porque hemos visto a Rusia usar drones para intentar intimidar a Polonia en el pasado. En septiembre, Rusia envió 19 drones al espacio aéreo polaco, lo que obligó a una respuesta que incluyó el despliegue de aviones de combate y una orden de permanecer en interiores que se difundió en 3 provincias polacas.
así que los drones rusos no son nada nuevo para Polonia. Sin embargo, el ataque sobre el que advierte Estados Unidos implicaría más que Rusia enviando algunos drones señuelo para probar las defensas. Sería un ataque real, y uno en el que drones atacarían la infraestructura polaca, quizás atacando bases militares o instalaciones energéticas. Un ataque con drones es posible porque Putin puede mentir descaradamente al respecto. No quisimos enviar drones a Polonia. Los sistemas de GPS deben haber fallado, afirmaría Putin, sonriendo para sí mismo mientras se sale con la suya con otra provocación. Rusia también podría inventar alguna excusa ridícula sobre lanzar un ataque contra Polonia debido a la opresión del pueblo ruso en esa nación. Fue apenas en mayo cuando la Duma estatal rusa aprobó una ley que permite a Putin invadir otros países para proteger a los ciudadanos rusos. Ese alcance tan amplio es intencional, ya que puede usarse para dar una apariencia de legitimidad a cualquier cosa que Putin haga contra otras naciones, al menos en Rusia, si no en ningún otro lugar. Teniendo todo esto en cuenta, la advertencia de Estados Unidos a Polonia debe tomarse en serio. Rusia ya ha sentado las bases legales, está construyendo instalaciones fronterizas y ya tiene Kaliningrado en la frontera con Polonia, listo para usarlo como plataforma de lanzamiento para algún tipo de invasión o acto de agresión. Pero aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Un ataque a Polonia podría parecerle una jugada maestra a Putin. No lo es. Un ataque así sería un error tan grande que podría acabar con Putin para siempre. Y estamos a punto de decirte por qué. Pero antes de hacerlo, este es el programa militar, y este es el tipo de análisis que ofrecemos cada semana. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para asegurarte de ver más de nuestros videos. Entonces, ¿por qué atacar a Polonia sería el mayor error de Putin hasta ahora? Hay 3 razones, empezando por la que Putin parece demasiado ignorante para reconocer. Polonia es una potencia que representa una amenaza enorme para el ejército ruso. Mencionamos el fortalecimiento de la frontera de Polonia hace unos minutos. Si eso fuera todo lo que Polonia estuviera haciendo, Putin no tendría que preocuparse por sus planes de invasión, pero no es así ni de cerca. Polonia es el país de la OTAN que más gasta en defensa cuando se trata de gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto o PIB. En 2026, Polonia gastará el 4.8% de su PIB en sus fuerzas armadas, lo cual ya supera por mucho el objetivo del 2% que la OTAN ha establecido en el pasado, y está a punto de superar el objetivo del 5% para 2035 que la OTAN estableció en su cumbre de 2025. Polonia también ha sido un gran apoyo para Ucrania durante toda su guerra con Rusia, habiendo enviado 300 tanques al inicio de la invasión, junto con artillería, vehículos blindados y mucho más desde entonces. Solo Estados Unidos y Turquía tienen ejércitos más grandes que Polonia dentro de la OTAN, y Polonia gasta miles de millones de dólares en los tipos de armas modernas estadounidenses que le causan muchos problemas a Rusia en Ucrania. Polonia también está por delante de gran parte de Europa cuando se trata de drones, habiendo comprometido 1.7 mil millones de dólares en el desarrollo de sistemas de defensa contra drones a principios de 2026. La Fundación Jamestown agrega que Polonia no se está conformando con sus ya impresionantes logros. La nación tiene la ambición de convertirse en la más fuerte de Europa, militarmente hablando, para 2030, lo cual es parte de la razón del enorme gasto que vemos ahora. Polonia también está trabajando activamente en aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas, con el objetivo de tener 300.000 miembros en servicio activo, junto con 200.000 reservistas para un posible ejército permanente de 500.000 efectivos. Polonia incluso está buscando modernizar su marina, habiendo firmado un memorando de entendimiento que la llevará a adquirir submarinos A-26. Todo este trabajo ha llevado al viceministro de Defensa Nacional de Polonia, Paweł Zalewski, a elogiar a su país como el más poderoso de Europa. Tenemos el ejército terrestre más grande de la OTAN en Europa, con las mayores capacidades, dice Zalewski, y agrega: estamos aprendiendo lecciones de Ucrania. Esto demuestra que un país en guerra debe tener cadenas de suministro muy cortas, así que también estamos invirtiendo en esta capacidad. Nada de esto es fanfarronería. Polonia no se dedica a presumir de fuerza sin respaldarla. El país se toma muy en serio convertirse en la superpotencia militar de Europa porque sabe que la amenaza que representa la Rusia de Putin es muy real. Si Putin intenta invadir, no se enfrentará a un enemigo fácil. Se enfrentará a una nación que ha invertido mucho para una situación como esta, así como un ejército renovado que se enfrenta a un ejército ruso agotado que carece de soldados experimentados, debido a la pérdida de más de 1.4 millones en Ucrania, junto con la escasez de equipo causada por la invasión a Ucrania. No estamos diciendo que una invasión rusa a Polonia no sería brutal, lo sería, pero el ejército ruso se enfrentaría a un ejército que es grande, extremadamente bien equipado y que tiene lazos lo suficientemente cercanos con Ucrania como para poder aumentar rápidamente sus fuerzas de drones. Y está ese pequeño detalle molesto de que Polonia es miembro de la OTAN. Esa es la segunda razón por la que un ataque a Polonia sería el mayor error de Putin. Si Rusia es lo suficientemente tonta como para enviar tropas a Polonia o lanzar drones contra la infraestructura polaca, entonces Polonia puede hacer lo que solo una nación ha hecho antes:
activar el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Quizás el principio más fundamental de la OTAN, el artículo 5, dice que cualquier ataque armado contra un miembro de la OTAN debe ser tratado como si fuera un ataque contra todos los miembros. Esto, a su vez, desencadena la obligación de que todos los miembros acudan en ayuda del miembro que ha sido atacado. Estados Unidos activó este artículo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center, y Polonia bien podría ser la próxima y segunda nación en hacerlo. Putin ni siquiera puede lanzar un ataque contra las naciones nórdicas o bálticas, en cuyas fronteras está construyendo infraestructura militar. Todas ellas también son miembros de la OTAN. Rusia no está lista para la OTAN. Putin puede actuar como si lo estuviera, y algunos dentro de la OTAN, obviamente, están cautelosos porque la activación del artículo 5 por parte de Polonia llevaría a una guerra en toda Europa. Pero cuando se trata de números puros y cohesión militar, la OTAN sale ganando, suponiendo que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones. Los 32 miembros de la OTAN colectivamente gastan miles de millones de dólares más al año en defensa que Rusia, y tienen la ventaja de no estar involucrados en una guerra de más de 4 años que los ha agotado. Si la OTAN utilizara toda su fuerza contra todo lo que Rusia pueda lanzar, entonces tendría más de 2.3 millones de soldados adicionales, aproximadamente 5 veces la cantidad de aeronaves militares, una marina que se acerca a casi 4 veces el tamaño de la de Rusia, más del doble de tanques de batalla principales y aproximadamente 1 millón más de vehículos blindados que Rusia. Y recuerda, Ucrania seguiría luchando aunque no sea parte de la OTAN, así que hay un potencial evidente para una colaboración. Lo único que detendría a la OTAN de lograr una dominación total sería llevar todo este poder de fuego a Europa. La logística sería una locura, pero Polonia es lo suficientemente fuerte como para mantener su posición el tiempo necesario para que la OTAN se organice. Por supuesto, estamos asumiendo que los planes de Rusia para Polonia desencadenarán una guerra total. Puede que no sea así, pero eso nos lleva a la tercera razón por la que la provocación de Putin hacia Polonia sería su decisión más tonta: el problema de Kaliningrado. Ya mencionamos este enclave ruso, que limita con Polonia y podría ser un punto de lanzamiento para cualquier invasión que Putin planee. De hecho, podría usarse para eso, solo que hay un problema. Kaliningrado está aislado del territorio principal de Rusia, y eso lo convierte en un objetivo si Polonia y la OTAN quieren enviarle un mensaje a Putin de que ya no están dispuestos a seguirle el juego. The Telegraph informa sobre los comentarios hechos por Holger Neumann, quien es el jefe de la Fuerza Aérea de Alemania. Él dice que Kaliningrado sería un objetivo obvio si Rusia intenta algo en Polonia, como parte de una advertencia de que Alemania defendería cada centímetro del territorio de la OTAN contra una invasión rusa. En octubre de 2025, Ben Hodges, quien es el excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, dijo que la OTAN podría eliminar Kaliningrado junto con bases rusas clave como Sebastopol y Crimea en las primeras horas de una guerra. E incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, ha dicho que la OTAN tiene la capacidad, si es necesario, de arrasar las defensas aéreas y las bases de misiles rusas allí, cuando hablaba sobre Kaliningrado. Si la OTAN cumple con estas amenazas, enviaría un mensaje claro. Polonia ni siquiera tendría que invadir el enclave a pie. Podría simplemente participar en una operación aérea que arruinaría Kaliningrado, obligando a Rusia a luchar en un solo frente en tierra. Dado todo esto, hay que preguntarse, ¿por qué Putin siquiera consideraría un ataque a Polonia ahora? No tiene sentido a simple vista, especialmente cuando se toman en cuenta las posibles respuestas de Polonia y la OTAN, junto con la guerra en curso en Ucrania. Quizás la respuesta a esta pregunta sea que Putin quiere poner a prueba a la OTAN. Cualquier ataque que venga podría estar calculado hasta el punto de no ser lo suficientemente grave como para provocar una gran respuesta de Polonia o activar el artículo 5. En cambio, Putin podría simplemente querer ver qué sucede si provoca de una manera en la que nunca lo ha hecho antes. Y si obtiene la respuesta que quiere, como el escenario de negociación que mencionamos antes, eso sería suficiente para Putin. Putin lograría socavar la soberanía de Polonia e intentaría preparar el terreno para debilitar el apoyo de Occidente a Ucrania. Esto es una apuesta enorme para Putin. Y nos muestra algo que el presidente de Rusia no quiere admitir: Putin se está desesperando debido a la situación de Rusia en Ucrania. Eso es un riesgo en sí mismo. Un Putin desesperado es un Putin peligroso, ya que el líder de Rusia podría ver la escalada de su guerra en Ucrania hacia un conflicto en toda Europa como la única manera de mantenerse en el poder. La lógica aquí parece extraña, pero de algún modo tiene sentido. Atrapado en el estancamiento de la guerra en Ucrania y viendo cómo su popularidad en casa está disminuyendo, el último intento de Putin podría ser un esfuerzo por dividir la OTAN. La división en la respuesta a un ataque contra Polonia podría ser su manera de lograrlo. Si la OTAN responde con ataques propios, comenzaría un ciclo de represalias que Putin podría usar para posicionar a la OTAN como el enemigo de Rusia, apoyando así un argumento que ha sostenido mucho antes de invadir Ucrania. No importaría que Putin haya iniciado la pelea. Lo que importaría es que, si pudiera venderle la necesidad de esa pelea al pueblo ruso lo suficientemente bien como para unirlos en una causa común, el tiempo suficiente para que él viva el resto de sus días como presidente en lugar de ser expulsado por la fuerza. Así es como se ve la desesperación. Una cosa es ser valiente, y otra es tener unos cojones tan enormes que podrías usarlos como tu propio bote salvavidas.
el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, podría cruzar el Océano Pacífico con los suyos. ¿Por qué decimos eso? Durante mucho tiempo aliado de Putin, Tokayev acaba de sentarse frente al líder de Rusia, nada menos que en televisión, en vivo, y le soltó un mensaje en la cara. Rusia va a perder. Así que termina la guerra ahora. Putin salió arrastrándose de uno de sus muchos búnkeres para esto. Fue humillado, incapaz de hacer otra cosa que poner mala cara mientras Tokayev hablaba. Y ahora Putin tiene que lidiar con el hecho de que incluso aquellos que se supone que deben apoyarlo pueden ver lo que le espera a Rusia. Se suponía que este iba a ser un momento de triunfo para Putin. El 25 de julio, después de aparecer en público por primera vez en semanas, Putin comenzó con un truco publicitario cuidadosamente controlado en Irkutsk. Luego, el líder de Rusia se aventuró a Omsk para reunirse con Tokayev. Los encargados de Putin habían programado bien la visita. Para finales de julio, el humo se habría disipado y el olor a combustible quemado, resultado de un ataque récord de Ucrania contra la refinería en esa ciudad siberiana, habría desaparecido. Ahora Putin tendría la oportunidad de estar junto a Tokayev en la televisión nacional para dar un mensaje al pueblo ruso sobre la cooperación económica y todos los acuerdos que los dos líderes iban a concretar entre ellos. Putin esperaba con ansias discutir los próximos pasos en la evolución de la relación entre estas dos naciones. Tokayev tenía otras ideas. Cuando el presidente de Kazajistán comenzó a hablar, ninguna de las frases complacientes hacia Putin que el líder ruso esperaba escuchar estaba en su mente. Tokayev realmente tenía algo que decir. No quería hablar de detalles. Tokayev quería hablar sobre Ucrania, y las palabras que salieron de la boca de Tokayev debieron sentirse como una bofetada en la cara de Putin, tan fuerte que podría haber sido dada por el equipo de Yakas y su enorme mano mecánica. No voy a ocultar el hecho de que estoy recibiendo muchas señales, de las cuales ya le informé por teléfono, de Europa y de los Estados Unidos de América, sobre el estado actual del conflicto entre Ucrania y Rusia, declaró Tokayev, mientras las cámaras de televisión grababan cada comentario y cada una de las muecas de Putin para ser transmitidas por toda Rusia. Tokayev continuó diciendo, la naturaleza de este conflicto no es del todo clara. Nuevamente hizo esto justo frente a Putin, casi con indiferencia, dejando que todo el mundo supiera eso. Las muchas razones que Putin ha esgrimido para su invasión, desde querer combatir el nazismo en el país, hasta sus afirmaciones históricas distorsionadas de que rusos y ucranianos son un solo pueblo, no se sostienen. Tokayev no cree en nada de eso. Entonces Tokayev dio la bofetada que se escuchó en todo el mundo. Todo esto debe detenerse, declaró el presidente de Kazajistán, mientras pedía a Putin que congelara la guerra. Y cuando lo haga, agregó Tokayev, Putin no podrá contar con Kazajistán para servir como mediador favorable a Rusia. Kazajistán se niega categóricamente a ser ese mediador, afirmó Tokayev. Después de todo, Rusia es un gran país y puede arreglársela sola, dijo el líder kazajo. Putin quedó atónito, tomado por sorpresa. Lo mejor que pudo ofrecer en respuesta cuando volvió a tomar la palabra fue una débil afirmación de que le daría un informe detallado a Tokayev después de que terminara el evento con los medios. Ese informe no tendría sentido. Tokayev ya lo ha escuchado todo antes y Putin lo sabe. Lo que el líder de Rusia acaba de tener que soportar es verse obligado a quedarse en segundo plano mientras un presidente aliado de Rusia, al menos en términos de comercio y crecimiento económico, lo atacó duramente por lo tonto que es al continuar una guerra que claramente no está ganando. Putin fue humillado. Hasta ese momento, había tenido un buen día. La visita a Irkutsk había salido bien, ya que Putin apareció en la planta de aviación de la región durante una visita no anunciada, donde inspeccionó un avión de pasajeros MC-21 y un entrenador de combate Yak-130M. Los guardaespaldas que lo rodeaban insinuaban la paranoia de Putin y su miedo a ser asesinado. Pero todo había salido bien. Luego, Putin llegó a Omsk para ser interceptado por un hombre que se suponía debía arrodillarse, besar el anillo y agradecer a Rusia por ser un socio comercial. Dmitry Kolosov, quien es un periodista ruso, resumió toda la humillación perfectamente, diciendo, en última instancia, se trató de una formulación cortés de la idea de que la invasión de Ucrania, por parte de Putin, fue esencialmente un acto de locura y un capricho personal. Esto fue, por supuesto, una bofetada para Putin, quien había estado promoviendo su teoría sobre la causa de fondo del conflicto durante años. Y ahora, esta reprimenda pública, entregada directamente en su cara, no hay causas de fondo. Putin simplemente las inventó. Golpeado y acosado tras un encuentro que se suponía iba a ser muy diferente, Putin se habría retirado a refugiarse en otro de sus búnkeres. Había sido humillado, insultado directamente en la cara por un hombre en quien confiaba para que siguiera la línea. Y mientras volvía a esconderse, probablemente sin aparecer en público durante semanas, mientras se recuperaba de la vergüenza, habría una palabra que se repetía en su mente. ¿Por qué?
Es una buena pregunta y tiene una respuesta multifacética. En un momento, vamos a explicar todas las razones que tenía Tokayev para hacerle eso a Putin. Pero antes de hacerlo, este es el programa militar. Si no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Y ya que estás, recuerda activar la campanita de notificaciones para asegurarte de que nuestros videos diarios lleguen a tu feed. Ahora, la respuesta obvia a la gran pregunta de Putin podría parecer ser Ucrania misma. Putin inmediatamente se enfurecerá y dirá que Ucrania ha hecho que Kazajistán se vuelva en contra de Rusia, pero solo tendría la mitad de razón. Y no por las razones que él piensa. Aunque Kazajistán ha sido durante mucho tiempo un aliado comercial de Rusia, nunca le ha dado a Putin ninguna señal de que lo apoye a él o a su supuesta operación militar especial en Ucrania. Desde muy temprano en la guerra, Kazajistán declaró que no reconoce como independientes ninguno de los territorios separatistas en Ucrania, como los llamó. Eso puso fin a cualquier apoyo que Putin pudiera haber esperado. Oficialmente, Kazajistán no reconoce a Crimea ocupada como parte de Rusia, ni tampoco reconoce ninguno de los territorios que Rusia ha ocupado desde febrero de 2022. Esa tierra es ucraniana y debe seguir siéndolo, dice Kazajistán. Pero Putin podía soportar eso. Kazajistán es mucho más importante para Rusia como socio comercial, no como aliado militar. No es como si el país de Asia Central tuviera un ejército particularmente impresionante, así que incluso esta falta de apoyo a las acciones de Rusia era poco probable que se tradujera en ayuda militar para Ucrania. Además, esto es lo que hace Kazajistán, habría razonado Putin. Camina por la cuerda floja de la diplomacia entre todos para mantenerse lo más neutral posible. Aún así, lo que hizo la invasión de Putin, y él nunca vio esto venir, fue crear una fisura en la relación de Rusia con Kazajistán. No fue, y todavía no es, una ruptura total. Sin embargo, con el paso de los años, la naturaleza de la relación entre ambos ha cambiado. Antes de Ucrania, Rusia era claramente la nación más poderosa. Había una asociación, pero estaba lejos de ser igualitaria. Ese ha sido el caso de la mayor parte de Asia Central, donde Vladimir Putin ha pasado años construyendo la influencia de Rusia al diseñar marcos económicos que favorecen a Rusia, e insistiendo en la idea de que Rusia es la única nación que puede mantener a salvo a países como Kazajistán. La invasión de Ucrania rompió algo en esta relación. Le mostró a Kazajistán que Rusia podría volverse fácilmente contra cualquier nación, según los caprichos de Vladimir Putin. Y lo que es peor para Vladimir Putin, los 4 años y medio de guerra y contando que han seguido, han demostrado que Rusia está lejos de ser tan fuerte como lo fue alguna vez. Los argumentos de seguridad colectiva ya no son convincentes, y a medida que ha pasado el tiempo, y Ucrania no solo sigue resistiendo, sino que también causa graves daños a Rusia, líderes como Kassym-Jomart Tokayev están perdiendo cualquier miedo que pudieran haber tenido de hablar abiertamente. Así que la opinión colectiva de Kazajistán sobre lo que está ocurriendo en Ucrania juega un papel significativo en lo que vimos en Omsk, pero son los resultados de la invasión de Putin hasta ahora los que ofrecen las verdaderas razones de las acciones de Tokayev. A medida que la guerra ha avanzado, el equilibrio de poder entre Rusia y Kazajistán ha comenzado a cambiar. No vamos a decirte que Kazajistán es ahora el más poderoso de los dos, no lo es. Pero Kazajistán se ha convertido en un socio que antes convenía tener, pero que ahora se ha vuelto absolutamente esencial para la supervivencia de Rusia frente a Ucrania. Tokayev sabe que ahora tiene influencia, y el ejemplo más claro de esa influencia proviene de las recientes solicitudes que Rusia le ha hecho a Kazajistán para que le ayude con su creciente problema de combustible. A medida que más refinerías rusas arden y Ucrania sigue destruyendo camiones de combustible y vehículos cisterna en todos los territorios ocupados, Rusia se ha sumido en una crisis de combustible. Putin, con el sombrero en la mano, se acercó a Kazajistán a finales de junio para solicitar 50.000 toneladas de gasolina y así ayudar a aliviar las enormes filas que se estaban formando afuera de las gasolineras en toda Rusia. Kazajistán no se comprometió de inmediato, solo accedió a las solicitudes de Putin aproximadamente una semana después de que se hicieron. Pero en ese momento, dos cosas le quedaron claras a Tokayev. Primero, Rusia todavía ve a Kazajistán como el hermano menor al que puede presionar cuando lo necesite, a pesar del daño que esa presión podría causarle al propio Kazajistán. Y segundo, Rusia está desesperada. Tiene que estarlo si está pidiendo gasolina, cuando toda la nación rusa está construida alrededor del petróleo. Esta es la influencia de la que estamos hablando. Tokayev sabe que Putin necesita a Kazajistán. Por supuesto, Kazajistán también necesita a Rusia. Gran parte del petróleo que Kazajistán vende pasa primero por los oleoductos rusos y luego llega a otros clientes. Pero ser tan vital para Rusia trae algunos beneficios, uno de los cuales parece ser poder sentarse frente a Putin y decirle, en su cara, que su invasión a Ucrania no tiene sentido y que ya es hora de que termine su guerra. Además de todo esto, las declaraciones de Tokayev sirven como reconocimiento de un hecho que se ha vuelto muy claro. Ucrania es un país muy peligroso. Kazajistán quiere que la guerra en Ucrania termine, porque también tiene que lidiar con las consecuencias de los ataques con drones que afectan su capacidad para vender combustible y petróleo. Ucrania no está atacando directamente a Kazajistán. Eso sería un error diplomático con un país que parece dispuesto a apoyar el derecho de Ucrania a ser una nación soberana. Pero lo que Ucrania ha estado haciendo es atacar esa infraestructura petrolera de la que depende Kazajistán. ¿Qué mencionamos? The Moscow Times informa que la reciente oleada de ataques con drones de Ucrania en el Mar Negro y el Mar de Azov
En particular, los ataques a la terminal del consorcio del oleoducto del Caspio han obligado a las empresas petroleras de Kazajistán a reducir su producción diaria. Aunque se describe como una decisión puramente técnica, la medida es otro recordatorio para Kazajistán de que la guerra de Putin está perjudicando a la nación. Ucrania también ha atacado regularmente Novorossiysk, que es un puerto del Mar Negro, ahora convertido en escondite de los restos de la flota del Mar Negro, que ha sido expulsada de su base tradicional en el puerto de Sebastopol en Crimea. Novorossiysk también es un puerto comercial. Nuevamente, por ahí fluye petróleo, parte de él kazajo, y eso suma aún más interrupciones que Tokayev no quiere tener que absorber en nombre de Putin. Después de todo, Kazajistán es como Rusia en un aspecto. Su sector petrolero y gasífero es absolutamente vital para la salud económica de Kazajistán. Forbes informa que las ventas de energía representan más del 30% del Producto Interno Bruto de Kazajistán y más del 75% de las exportaciones del país. Si los drones de Ucrania siguen llegando a los puertos y terminales que Kazajistán necesita para vender su producto, eso significa dolor económico para la gente del país. Así que las motivaciones de Tokayev se están volviendo más claras. Hay un elemento de aprovechamiento de la influencia kazaja, pero al final, Tokayev está haciendo lo que se supone que debe hacer, velar por Kazajistán. Cuando le dice a Putin que es hora de terminar la guerra, lo hace porque sabe que Rusia no puede ganar, no de la manera en que Putin quiere ganar. Y mientras Putin siga lanzándose de cabeza al abismo interminable de su propia ambición, la vida en Kazajistán no puede volver a la normalidad. Putin tiene un problema con forma de Kazajistán. Pero más allá de todas las razones por las que Tokayev hizo lo que hizo, hay un problema aún mayor gestándose para el líder de Rusia. Ese problema se reduce a algo que mencionamos antes, que es que Kazajistán está tratando de ser amigo de la mayor cantidad de naciones posible. La guerra en Ucrania se ha prolongado tanto tiempo que ya no es una opción quedar bien con todos. La política exterior multivectorial de Kazajistán, como lo dice Common Space, ha sido puesta a prueba repetidamente en los últimos 5 años, ya sea por la guerra de Rusia, la Operación Furia Épica o la creciente influencia china en Asia Central. Ahora, Kazajistán está siendo empujado a tener que elegir un bando. El 25 de julio le mostró a Putin algo importante. Rusia no va a ser el bando que Kazajistán elija. Regresemos a una de las partes más interesantes del breve discurso de Tokayev. Ya lo escuchaste antes. Tokayev le dijo a Putin que había recibido muchas señales de actores en Estados Unidos y Europa sobre el estado actual de la campaña de Rusia. El misterio aquí tiene que ver con cuáles fueron esas señales. Hemos hablado de que Kazajistán tiene capacidad de presión sobre Rusia, mientras que Occidente tiene capacidad de presión sobre Kazajistán. Los líderes estadounidenses y europeos saben que Kazajistán y toda Asia Central tienen vulnerabilidades relacionadas con la energía debido a su dependencia de Rusia como intermediario entre su petróleo y el resto del mundo. Cuando Tokayev habla de recibir señales, puede estar insinuando que los líderes occidentales le han estado haciendo saber que necesita empezar a presionar a Putin, o podrían empezar a ejercer su propia presión, tal vez dejando de comprar petróleo kazajo. Kazajistán es ahora el tercer mayor proveedor de petróleo de la Unión Europea, así que tal vez estén haciendo amenazas sobre cómo todo eso podría desaparecer si Tokayev no aplica algo de presión. Esto es especulación, por supuesto. Tokayev solo insinuó la influencia occidental y esa influencia podría ser mucho más benigna. Después de todo, a finales de junio, Kazajistán logró cerrar acuerdos por $12.000 millones con la Unión Europea, la mayoría de los cuales giraron en torno a la compra de 50 aviones de pasajeros Airbus a la UE. Así que tal vez Europa no esté tratando de convencer a Tokayev. En cambio, el líder de Kazajistán podría estar dejándose seducir por todas las cosas que Occidente podría ofrecerle a su nación, y que no pueden venir de una Rusia cansada de la guerra y fuertemente sancionada. De nuevo, todo es especulativo, pero Putin verá el patrón que emerge en estos eventos, y sabrá que Rusia está empezando a perder influencia en Kazajistán. La nación que caminaba sobre la cuerda floja parece estar lista para saltar y se dirige hacia Occidente. Quizá añade otra complicación que puede entorpecer las cosas. Kazajistán también está mirando cada vez más hacia China como comprador de su petróleo. De hecho, Kazajistán solo tiene 2 rutas de entrega de petróleo que no pasan por Rusia, una de las cuales es a través de un oleoducto que conecta la provincia de Atasiu del país con Xinjiang en China. Ese oleoducto transportó 1.2 millones de toneladas de crudo a China en 2024, lo que demuestra la viabilidad de que Kazajistán se desvincule de Rusia. Por supuesto, aún quedaría trabajo por hacer, pero China, que prácticamente no produce petróleo propio, estaría más que feliz de construir la infraestructura necesaria tanto para el petróleo como para tener la oportunidad de expandir su influencia en Asia Central a expensas de Rusia. Cada vez se revela más el panorama completo. Y ahora ya está quedando claro que Putin se ha metido en un juego peligroso del que nunca habría tenido que formar parte si no hubiera invadido Ucrania. Todo lo que está ocurriendo en Kazajistán en este momento, desde la creciente influencia ucraniana, occidental y china, hasta que el líder del país tuvo el valor de sentarse frente a Putin y humillarlo, todo es resultado de que la invasión de Putin ha durado casi medio decenio. Rusia ahora es más débil de lo que era en 2022. Mucho más débil.
Las acciones de Putin le han pasado factura con un aliado, diciéndole que ya es hora de declarar la paz porque su guerra no tiene sentido. Tokayev ya dio el mensaje, pero ¿Putin escuchará? Por más sorprendido que estuviera por lo que pasó en Omsk, Putin es poco probable que busque la paz solo porque Tokayev le dijo que ya es hora. No nos malinterpretes, Putin debería escuchar. Sin embargo, como señala el Verkhanchi List de Croacia, a través del Kyiv Post, Putin no es el tipo de persona razonable que escuchará a sus aliados diciéndole que ya es hora de detenerse. Aceptar el estado actual de las cosas significaría reconocer la soberanía de Ucrania, lo cual equivaldría a una victoria ucraniana en lugar de rusa. Eso es inaceptable para Putin. Putin no se detendrá hasta que lo obliguen a hacerlo, dice el medio. Hay evidencia de esto en los acontecimientos recientes. Putin se niega a aceptar cualquier tipo de alto el fuego, aunque está claro que Rusia ha perdido la iniciativa en Ucrania y está siendo golpeada tanto en el campo de batalla como por las sanciones de largo alcance de Ucrania. Mientras hablamos, hay rumores de que Ucrania y Estados Unidos han creado una nueva propuesta de paz. Sin embargo, el Kremlin se ha negado a reconocer esa propuesta y no hará comentarios hasta que tenga algo tangible en sus manos. Es muy probable que si la propuesta no incluye que Ucrania ceda territorio, entonces Putin no la aceptará. No puede. El líder de Rusia está atrapado. Tiene que mantener la lucha en Ucrania porque cualquier cosa menos la victoria que prometió lo deja vulnerable a ser derrocado. Pero si sigue luchando, veremos más cosas como lo que acaba de hacer Tokayev, ya que no solo Kazajistán, sino otras naciones de Asia Central invitarán a más influencia occidental u oriental. Entonces, ¿qué hace Putin? O se lastima a sí mismo o lastima a Rusia. Y al final de cuentas, no hay nadie más importante para Vladimir Putin que el hombre que le devuelve la mirada en el espejo. Así que aceptará perder a un aliado más. Y al hacerlo, dañará a Rusia durante años por venir, años que ni siquiera vivirá para ver. Esta es la verdadera advertencia de Tokayev, pero Putin no escuchará. Debería hacerlo. Lo que está sucediendo con Kazajistán es solo un síntoma de un tumor con la forma de Putin que está haciendo que Rusia se pudra hasta su núcleo. Europa acaba de hacer su mayor movimiento militar desde la Guerra Fría, un movimiento de 50.000 millones de dólares con implicaciones mucho más allá de los campos de batalla de Ucrania, un movimiento que envió ondas de choque hasta Moscú, hasta el escritorio del propio Vladimir Putin, y señala un cambio dramático a largo plazo en la estrategia de seguridad de Europa. Mientras el continente busca fortalecer su capacidad para defenderse de futuras agresiones, también reduce su antigua dependencia del poderío militar inigualable de Estados Unidos. Para Rusia, esto no es simplemente una mala noticia, es la peor pesadilla del país hecha realidad. Pero antes de analizar las implicaciones, exploremos exactamente qué sucedió. La cumbre de la OTAN de 2026 se llevó a cabo en Ankara, Turquía, del 7 al 8 de julio. Numerosos jefes de Estado y de gobierno estuvieron presentes, junto con otros funcionarios, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, así como los presidentes y primeros ministros de varias naciones de la OTAN y de fuera de la OTAN. Uno de los nombres más importantes en la lista de invitados fue el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, quien ha ocupado el cargo desde 2024, pero anunció su renuncia a finales de junio, lo que significa que la cumbre de Ankara sería su última aparición en una reunión importante de la OTAN, y claramente decidió despedirse a lo grande. El 8 de julio, Starmer reveló que el Reino Unido asumiría un papel de liderazgo en una nueva y audaz iniciativa europea para desarrollar capacidades de ataque de precisión en profundidad en toda Europa. En un anuncio publicado en el sitio web del gobierno británico, el primer ministro dijo: "Estoy decidido a garantizar la seguridad del Reino Unido y de nuestros aliados, y para lograrlo debemos dar un paso adelante para lograr una OTAN más fuerte y más europea. El Reino Unido ya está trabajando con socios para desarrollar una capacidad excepcional que le dará a nuestras fuerzas armadas la habilidad de defenderse y disuadir a miles de kilómetros de la línea del frente. Pero esta iniciativa liderada por el Reino Unido nos permitirá intensificar nuestra cooperación, reuniendo a los aliados europeos para asegurar que la OTAN siga siendo segura y protegida durante los próximos años". El gobierno británico señaló además que Keir Starmer convocaría a los líderes de una docena de diferentes naciones europeas para discutir los detalles de la iniciativa antes de que concluyera la cumbre. Además del Reino Unido, las naciones participantes son Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Rumania, España, Suecia y Turquía. Publicaron una declaración conjunta poco después del anuncio de Keir Starmer, afirmando: "Nos hemos comprometido a intensificar y fortalecer la disuasión y defensa de la alianza. En particular, reconocemos la necesidad de aumentar nuestras capacidades de ataque profundo de precisión, DPS. Por lo tanto, reconocemos la necesidad de invertir proactivamente en estas capacidades y acelerar la adquisición y entrega, incluso a través de iniciativas multinacionales. Estamos decididos colectivamente a invertir 50.66 mil millones de dólares en DPS durante los próximos 10 años. Ese es el titular: 50.000 millones de dólares dedicados completamente a capacidades de ataque profundo de precisión a lo largo de
de la próxima década. Y esa inversión ya ha comenzado. El Reino Unido ya ha destinado 3.000 millones de libras, poco más de 4.000 millones de dólares, a sus propios programas de fuego de largo alcance. Eso incluye 770 millones de libras o 1.000 millones de dólares para un programa conjunto de armas hipersónicas y furtivas con Alemania, que tiene la intención de crear un nuevo misil de lanzamiento terrestre con un alcance superior a 2.000 kilómetros o 1.250 millas. 1.4 mil millones de libras o 1.9 mil millones de dólares también se están destinando a Stratos, un programa trilateral que involucra a Italia y Francia, con el objetivo de crear el sucesor del misil Storm Shadow, que ha sido utilizado con gran eficacia por Ucrania en su guerra con Rusia. Estos son solo dos ejemplos. Dada la cantidad total de fondos para este programa, combinada con el hecho de que está previsto que dure 10 años, podría implicar el desarrollo de varios sistemas de misiles adicionales, expandiendo dramáticamente el arsenal general de Europa y fortaleciendo significativamente sus capacidades de ataque profundo y disuasión. Es fácil entender por qué Europa siente que ahora es el momento adecuado para dar un paso de esta magnitud. El primer y más obvio factor es la guerra en Ucrania. En las décadas posteriores al final de la Guerra Fría, muchas naciones europeas redujeron drásticamente su gasto en defensa, como Alemania y el Reino Unido. Hicieron esto porque creían que los días de conflictos a gran escala, los conflictos en los campos de batalla europeos, habían terminado. Simplemente no podían imaginar un mundo en el que otra guerra estallara tan cerca de casa, así que tomaron lo que parecía una decisión lógica: gastar menos en defensa. Después de todo, ¿por qué desperdiciar dinero construyendo tanques y pagando los salarios de cientos de miles de soldados cuando la guerra parecía tan poco probable? Luego llegó el 2022, Rusia invadió Ucrania, y esas suposiciones de larga data sobre una paz duradera en todo el continente europeo se vinieron abajo como un castillo de naipes. Europa se dio cuenta de que ya no puede actuar como si una gran guerra convencional fuera imposible. Esto llevó a un aumento en el gasto en defensa y al desarrollo de nuevas iniciativas de seguridad en todo el continente, con países como Polonia y Alemania desempeñando roles principales. Pero Europa no solo estaba reaccionando a la guerra en Ucrania, la estaba observando de cerca, viendo cómo Ucrania, un país que se suponía era muy inferior a Rusia en todos los principales indicadores militares, lograba defenderse con tanto éxito, y aprendiendo lecciones valiosas en el proceso, especialmente sobre el valor de los ataques de precisión de largo alcance. Las fuerzas de Kiev han utilizado drones y misiles de largo alcance para causar estragos en los territorios ocupados y en lo profundo de las regiones rusas, así como destruir nodos logísticos, cortar líneas de suministro, volar depósitos de municiones y atacar centros de mando, entre otros. Fábricas militares, aeródromos y refinerías de petróleo. Esto ha demostrado ser una de las tácticas más efectivas de Ucrania para cambiar el rumbo de la batalla y causar el mayor daño posible a su enemigo en el menor tiempo posible. Si la guerra llegara a extenderse más allá de las fronteras de Ucrania y alcanzar países como Polonia o los estados bálticos, el resto de Europa tendrá que seguir el ejemplo de Kiev, haciendo un uso inteligente y eficiente de armas de precisión de largo alcance para golpear a Rusia donde más le duele. Otro factor indiscutible detrás de la decisión de Europa de desarrollar armas de ataque en profundidad está relacionado con Estados Unidos. Estados Unidos es, por mucho, la superpotencia militar más fuerte del planeta, y aunque hay 32 naciones en la OTAN, América ha proporcionado durante mucho tiempo la mayor parte de la fuerza total de la alianza. Los países europeos han dependido en gran medida de Estados Unidos no solo para protección y garantías de seguridad, sino también para obtener equipo militar propiamente dicho, especialmente cuando se trata de ese tipo de tecnologías militares de alto nivel que son indispensables en la guerra moderna, como satélites, software y aviones de combate avanzados. Europa, durante años, ha tenido poca opción más que comprarle a Estados Unidos. Esto significaba que, si alguna vez estallara una guerra que involucrara a una nación de la OTAN, los miembros de la alianza no solo estarían confiando en el ejército estadounidense para protegerlos, sino que también estarían usando principalmente equipo y armas fabricados en Estados Unidos en sus propios ejércitos. En muchos sentidos, era una dependencia poco saludable e insostenible, y en los últimos años, Europa se ha visto obligada a reevaluar esta dependencia. Bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos ha instado a las naciones europeas de la OTAN a destinar más dinero a sus respectivos ejércitos, con todos los miembros de la alianza acordando gastar el 5% de su PIB en defensa y seguridad para el año 2035. Los líderes europeos también han buscado diversificar sus inversiones, como Polonia comprando tanques K-2 a Corea del Sur, mientras fortalecen sus industrias de defensa nacionales y buscan nuevos proyectos con sus vecinos. Y esto nos lleva de regreso a la iniciativa de ataque en profundidad de 50.000 millones de dólares, que es por mucho el ejemplo más grande y mejor hasta ahora de Europa, afirmando colectivamente su compromiso de depender menos de Estados Unidos y empezar a defenderse mucho más que antes. No significa que Europa esté rompiendo lazos con Estados Unidos, ni que tenga la intención de dejar de invertir en equipo militar estadounidense. Simplemente es una cuestión de volverse menos dependiente y estar mejor preparado para defender sus intereses. También es un mensaje claro para Moscú, como lo declaró la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper. Con la capacidad de ataque de
precisión en profundidad, el Reino Unido y nuestros aliados podrán atacar objetivos militares de alto valor y los motores logísticos que impulsan a los ejércitos, disuadiendo a cualquier agresor y fortaleciendo nuestra seguridad mutua. En Ankara, estamos enviando un mensaje claro al presidente Putin. La OTAN es más fuerte, más europea y está lista para defender a nuestros ciudadanos contra la amenaza a largo plazo que representa él y el Estado ruso. Ahora, ha habido rumores desde hace tiempo de que Putin tiene la mira puesta mucho más allá de Ucrania y podría estar planeando un ataque mucho mayor en otras partes de Europa en los próximos años. Este anuncio podría ser suficiente para poner esos planes en pausa indefinidamente. Pero antes de explicar por qué, esta es la razón por la que hacemos este programa, para explicar cómo se mueve realmente el poder. Así que, si eres nuevo aquí, suscríbete para que no te pierdas lo que viene después. Ahora, todo el anuncio del Reino Unido sin duda habrá hecho sonar las alarmas en los pasillos del Kremlin, pero la parte que realmente debería asustar a Putin es la mención de nuevas armas furtivas e hipersónicas con un alcance de más de 2000 kilómetros. Hasta ahora, muchos de los mejores misiles de Europa han tenido el mismo problema: alcance limitado. El Storm Shadow, por ejemplo, puede alcanzar objetivos a hasta 550 kilómetros, es decir, 342 millas de distancia. El Taurus KEPD-350 presume un alcance máximo similar de alrededor de 500 kilómetros o 310 millas. El MBDA Meteor, por su parte, solo puede recorrer 200 kilómetros o 120 millas desde el punto de lanzamiento. Todos estos son misiles avanzados con muchas características y ventajas únicas, pero sus aplicaciones en el mundo real están limitadas por el hecho de que solo pueden llegar hasta cierto punto. En una guerra hipotética con Rusia, tales armas tendrían una utilidad limitada. No sería posible, por ejemplo, que Europa atacara nodos logísticos e infraestructura militar en lo profundo de Rusia solo con misiles como los Storm Shadow y Taurus. Sin embargo, una vez que este nuevo programa comience a dar frutos, todo cambiará. Con un misil hipersónico de largo alcance a su disposición, Europa tendría a su alcance innumerables nuevos objetivos. Esos objetivos podrían incluir centros de mando rusos, bases aéreas, redes de transporte, instalaciones de producción militar y activos estratégicos específicos como flotas de bombarderos y sistemas de defensa aérea también. Dado que estas son armas de precisión con una exactitud milimétrica y márgenes de error mínimos, sería factible que las naciones de la OTAN en Europa lanzaran sus misiles desde lugares como Polonia, Rumania o los estados bálticos hacia objetivos en todo el oeste de Rusia, eliminando los activos y la infraestructura enemiga del mapa en un abrir y cerrar de ojos. Si imagináramos una hipotética invasión báltica, por ejemplo, con fuerzas rusas cruzando la frontera hacia Estonia o Letonia, Europa tendría las armas necesarias no solo para defender esos lugares, sino también para interrumpir la logística de Rusia y castigar la agresión de Putin. Podría atacar las rutas de suministro, las zonas de concentración, los depósitos de municiones y los cuarteles generales mucho más allá de las líneas del frente, haciendo que sea cada vez más difícil y costoso para Rusia continuar con el conflicto. Con los centros ferroviarios fuera de servicio, los puentes destruidos y los aeródromos en llamas, por ejemplo, las fuerzas del Kremlin tendrían muchas más dificultades para mover tropas, armas, municiones, alimentos y combustible hacia las líneas del frente. Esto, a su vez, dificultaría el avance del ejército del país, mientras que facilitaría que cualquier nación invadida pudiera defenderse. Dado que gran parte de la guerra moderna depende de la logística, ataques continuos de este tipo podrían eventualmente obligar a Rusia a abandonar la guerra por completo y retirar sus fuerzas. Pero no necesariamente tendría que llegar tan lejos, porque, potencialmente, el papel más importante que tienen que desempeñar estos nuevos misiles europeos no es bombardear bases aéreas ni destruir líneas de suministro. Se trata de disuasión. Europa puede que ni siquiera necesite lanzar uno solo de sus misiles. Simplemente poseerlos podría ser suficiente para disuadir a Rusia de cometer cualquier acto de agresión contra la alianza de la OTAN o la Unión Europea. Durante mucho tiempo, Putin ha estado en una posición de fuerza. Pasó años y billones de rublos construyendo uno de los ejércitos más grandes del mundo. Mientras las naciones europeas destinaban sus fondos a otros lugares, Rusia continuó invirtiendo enormes cantidades de dinero en tanques, misiles y drones. Mientras Europa vendía sus viejos tanques y vehículos blindados a naciones emergentes, Rusia almacenaba sus activos de la era soviética en enormes almacenes. Mientras los ejércitos europeos se debilitaban, el de Rusia se fortalecía. Putin aún tenía que lidiar con la amenaza de una posible acción de Estados Unidos si decidía atacar a la OTAN, pero sabía que Europa por sí sola tendría dificultades para defenderse. En parte, por eso han circulado rumores e informes en los últimos años sobre que el líder del Kremlin planea un ataque contra los países bálticos u otra nación europea como Finlandia o Polonia. El único verdadero elemento disuasorio al que Europa podía señalar era Estados Unidos, ya que sus propios ejércitos se habían vuelto tan fragmentados y con tan poco financiamiento. Afortunadamente, eso está empezando a cambiar. Si las 12 naciones involucradas en esta nueva iniciativa pueden cumplir con su plazo de 10 años o incluso acelerar sus esfuerzos para producir nuevos misiles en los próximos 5 o 6 años, por fin podrán defender su soberanía y disuadir la agresión rusa por sí mismos. Porque si Putin sabe que Europa tiene un enorme
enorme arsenal de misiles de largo alcance listos para destruir su logística, cuarteles generales y defensas aéreas en cualquier momento, la perspectiva de invadir Europa de repente parece mucho menos atractiva. Como señala el secretario de Defensa del Reino Unido, Dan Jarvis, estamos construyendo las armas del futuro para mantener al Reino Unido y a la OTAN seguros durante las próximas décadas, respaldados por miles de millones de libras y trabajando con nuestros aliados europeos más cercanos. Nuestro nuevo conjunto de armas de ataque de precisión en profundidad le dará a nuestras fuerzas la capacidad de atacar objetivos a cientos de kilómetros de distancia con gran precisión, fortaleciendo a la OTAN y disuadiendo a nuestros adversarios. Y esto no se trata solo de armas de ataque de precisión, porque Europa está haciendo mucho más que fabricar algunos misiles nuevos. Está tomando numerosas medidas para fortalecer sus defensas, haciendo que la OTAN sea más europea y reduciendo su dependencia de los Estados Unidos. Estas iniciativas forman parte del proyecto Preparación 2030 de la Comisión Europea. El objetivo final de este proyecto es que Europa logre tanto la preparación militar como la independencia para el año 2030. Es sumamente ambicioso y algunos expertos ya han advertido que la fecha límite de 2030 podría llegar demasiado pronto para que Europa logre una verdadera autonomía. El informe Sparta 2.0, por ejemplo, publicado por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, señala que se requerirían alrededor de $500 billones. Además del dinero que Europa ya está invirtiendo en sus proyectos de defensa para cerrar 10 brechas críticas que existen actualmente en las capacidades militares del continente, ahora, una de las brechas más urgentes que se deben abordar es la de mando y control, ya que Europa no cuenta con un sistema tipo Palantir propio, el cual es tan vital en las operaciones militares modernas. Otra brecha es la incapacidad del continente para producir sistemas autónomos a gran escala. No se trata simplemente de comprar miles de drones, sino de poder fabricar millones de ellos cada año. También existen varias brechas relacionadas con la defensa aérea, ya que la producción, la munición y las reservas en esta categoría son seriamente insuficientes en toda Europa. Y el continente también tiene trabajo por hacer en cuanto a la nube militar y la inteligencia artificial de combate, el transporte estratégico y la guerra electrónica. Una dependencia excesiva de los misiles estadounidenses Tomahawk y JASSM significa que Europa también tiene una brecha en sus capacidades de ataque de precisión en profundidad. Sin embargo, esa brecha ya está siendo cubierta por la nueva iniciativa de $50.660 millones y varios de los otros problemas mencionados anteriormente también están siendo abordados activamente. Varios países están trabajando en nuevos sistemas de defensa aérea, por ejemplo, mientras que otros están explorando nuevas tecnologías de satélites de reconocimiento, sistemas de vigilancia e integración de mando y control. Los autores de Sparta 2.0 también animan a los países a formar coaliciones líderes resilientes adaptadas a sus fortalezas específicas. Países como Francia, Polonia y el Reino Unido, por ejemplo, podrían encargarse de programas estratégicos, capacidades convencionales de largo alcance y discusiones sobre política nuclear, mientras que las naciones del norte de Europa y los estados bálticos se enfocarían en la seguridad marítima y la guerra electrónica, y Alemania podría liderar en defensa aérea y tecnologías antidrones. El estudio también señala que, aunque pueda parecer que Europa enfrenta enormes desafíos, ninguno de ellos es insuperable, ni necesariamente requieren años para resolverse. Y la prueba más clara de eso se puede ver en Ucrania. Comenzó la guerra con Rusia con un ejército relativamente débil, un presupuesto de defensa escaso y una industria de defensa que en gran medida giraba en torno a exportar productos a otras naciones en lugar de fortalecerse a sí misma. Avancemos unos años, y Ucrania es una de las superpotencias militares de Europa. Su ejército es capaz de enfrentarse de igual a igual con Rusia. Su industria de defensa ha evolucionado y se ha expandido enormemente, y se ha convertido en un líder mundial en el campo de la guerra con drones. Y ahora fabrica muchas de sus propios sistemas de defensa y de armas, incluyendo misiles de largo alcance como el Long Neptune y el Flamingo. Ucrania incluso creó su propio sistema de gestión del campo de batalla y conciencia situacional basado en la nube al estilo de Palantir Delta en solo 18 meses, que desde entonces ha sido aclamado como uno de los mejores sistemas de su tipo fuera de Estados Unidos. Si un país con fondos limitados puede hacer todo eso en menos de medio decenio, no hay manera de saber cuánto progreso podría lograr Europa en su conjunto si uniera su intelecto, capital y recursos, tomando lo que ha aprendido de la guerra en Ucrania y haciendo los cambios necesarios para evitar que lo mismo vuelva a suceder en el futuro. Así que, aunque se estima que el nuevo plan de misiles tomará 10 años, podríamos ver una Europa muy diferente en la mitad de ese tiempo, mientras el continente continúa su impulso hacia una defensa y disuasión más fuertes. En resumen, si Putin realmente tiene planes para un ataque a los países bálticos o una invasión a Polonia, cualquier ventana de oportunidad que alguna vez haya tenido ahora está a punto de cerrarse para siempre. No es ningún secreto que ha habido caos en las altas esferas del ejército de Ucrania en las últimas semanas. El exministro de Defensa Mikhailo Fyodorov ya no está. Aparentemente, fue destituido después de perder un pulso político con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski.
Debemos decir excomandante en jefe, Sirski también se ha ido. La víctima de la reacción negativa por la destitución del popular Fiodorov. Putin habrá visto todo esto con una enorme sonrisa en el rostro. Pero esa sonrisa se le ha borrado por completo. Después de la agitación, llega el punto de inflexión. Alguien legendario acaba de tomar el mando del ejército de Ucrania. Es una leyenda en el campo de batalla, la peor pesadilla de Rusia, y ha llegado para liderar a Ucrania en el desmantelamiento de la maquinaria de guerra rusa. Putin debería estar muy preocupado. Vamos a explicar por qué. El 24 de julio todo se hizo oficial. El nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Drapachy, fue presentado al mundo. Habló del desafío que se avecina, no solo para él, sino para toda Ucrania, mientras trabaja para repeler la invasión de Putin, que ya está en su 5º año. Drapachy hizo un llamado a la unidad en todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas y declaró que priorizaría los resultados por encima de la política. Drapachy también enumeró 4 prioridades que incluyen fortalecer las defensas aéreas de Ucrania, aumentar la letalidad del país contra Rusia, desarrollar y escalar el componente no tripulado de las Fuerzas Armadas de Ucrania y eliminar toda la burocracia innecesaria. Todo eso suena muy a Fiodorov para nosotros. Y como discutiremos pronto, eso podría significar que el exministro de Defensa, destituido de Ucrania, podría tener un camino de regreso a su puesto anterior, pero por ahora se trata de Drapachy. Te dijimos que él es una pesadilla para Rusia, y para entender por qué, te llevamos a la ciudad de Mariupol, en el sureste. En mayo de 2014, los separatistas prorrusos habían construido una barricada para evitar que el ejército de Ucrania recuperara el control de la ciudad. Esa barricada falló. La razón fue que un vehículo blindado la atravesó a toda velocidad, abriendo un agujero en lo que los separatistas habían construido. Ese agujero permitió que otro vehículo blindado lo siguiera, y los soldados que iban dentro lograron salvar la vida de los oficiales de policía que los separatistas tenían como rehenes en el edificio del Ministerio del Interior de Mariupol. Uno de los hombres que conducía ese vehículo que atravesó la barricada era Mikhailo Drapachy. En un incidente, Drapachy se convirtió en un héroe. El video de sus hazañas se difundió por todas las redes sociales, mientras el joven soldado recibía elogios por haber llevado a su unidad de una situación desesperada a una victoria. Por supuesto, un acto heroico viral no basta como credencial para ser el comandante en jefe de Ucrania. Sin embargo, lo que las hazañas de Drapachy en 2014 le mostraron a Ucrania fue que es un hombre que afronta las situaciones con decisión. Sin guardarse nada, él pelea para ganar. Ucrania necesita eso en este momento, y sus soldados están encantados con el nombramiento reciente. No hay mejor persona para este puesto actualmente en Ucrania, le dijo un soldado a la BBC, insinuando que Drapachy es mucho más que un solo video de él, destruyendo una barricada con un vehículo blindado. Otro oficial anónimo que habló sobre el nuevo comandante en jefe en junio de 2025, dijo: Drapachy es un general relativamente joven. Es talentoso. Siempre lo enviaban a lugares donde la situación era extremadamente difícil. Otro soldado más, Artem Kuryakin, le dice al Kyiv Independent que Drapachy se gana un respeto tremendo dentro del ejército ucraniano, algo que es extremadamente difícil de conseguir. Claramente, hay mucho más en este joven general de lo que sugiere un solo video. Pero quizás la mejor manera de medir cuán importante será este nuevo nombramiento para Ucrania proviene de las reacciones de los ocupantes rusos cuando escucharon la noticia. Los rusos están furiosos. Saben que Drapachy es un hombre muy peligroso. Un informe del 22 de julio en el Kyiv Independent, antes de la presentación oficial del general, destaca eso. El bloguero militar ruso Kirill Fyodorov, quien tiene 500.000 suscriptores en su canal de Telegram, no tardó en dar la voz de alarma al compartir el ahora famoso video del vehículo blindado. Él nos odia, y nos odia de manera constante. Eso significa que intentará matarnos, sin importar ninguna restricción moral. Fyodorov opinó, sugiriendo que Drapachy es un hombre que no mostrará piedad a los ocupantes rusos. Otros han señalado la edad de Drapachy como una preocupación. Tiene 43 años y ha ascendido en las filas del ejército de Ucrania, comenzando la guerra como comandante de batallón. Otro bloguero señalando que esto es una muy mala noticia para Rusia. Significa que Drapachy ha visto las líneas del frente, sabe lo que se necesita y, a diferencia de su predecesor, está formado en la guerra moderna y no en el combate de la era soviética. El consenso general parece ser que Drapachy relajará las restricciones sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente sus unidades no tripuladas, y si eso sucede, sería desastroso para las tropas rusas en el terreno. Al menos, eso es lo que dicen los rusos. Pero detrás de toda la fanfarronería, los videos virales y el miedo ruso, hay que hacerse las preguntas. ¿Quién es realmente Mikhailo Drapachy? ¿Y es él el hombre que puede llevar a Ucrania a la victoria sobre Rusia? Comenzando con la primera de esas preguntas, lo único que sabemos con certeza es que Drapachy es muy diferente de su predecesor, Oleksandr
Syrski. Aunque solo los separan 17 años, estos dos hombres provienen de escuelas de pensamiento militar muy diferentes. Syrski ha sido importante para Ucrania. Las tácticas del general de 4 estrellas fueron clave durante el intento de Rusia de tomar Kiev a principios de 2022, ya que fue gracias a él que Ucrania pudo maniobrar mejor que las columnas mecanizadas que Putin envió hacia la ciudad. Syrski también es reconocido como la mente detrás de la contrainvasión de Ucrania en Kursk en agosto de 2024, lo que puso a Putin en una posición terrible al exponer al supuesto gran protector de Rusia como un hombre que permitiría la primera invasión en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Syrski también libró la guerra de una manera cada vez más anticuada. Formado en la década de 1980 en la Academia Militar de Moscú y alguna vez considerado como uno de los mandos más prometedores de Rusia antes de que colapsara la Unión Soviética, Syrski nunca logró escapar del modo ruso de pensar sobre la guerra. Sus propios soldados lo respetaban y temían por igual, llamándolo el carnicero debido a su aparente indiferencia ante las pérdidas humanas. Esa actitud podría funcionar en Rusia, pero en Ucrania, que tiene una población mucho menor y enfrenta a un enemigo que puede superarla en número, un carnicero puede que no sea la persona adecuada para el trabajo. Ucrania ha desarrollado una nueva forma de hacer la guerra en los últimos 4 años y medio. Muchos en el ejército del país creen que esto significa que Syrski y sus tácticas se han vuelto obsoletas. En cambio, Drapachi representa la nueva escuela del pensamiento militar ucraniano. Libre de las ataduras soviéticas, aporta una combinación de pensamiento occidental y la propia estrategia ucraniana centrada en el uso intensivo de drones. También es mucho más que el hombre que comandó el vehículo que atravesó una barricada en Mariupol. La BBC informa que regresó a la universidad en 2021 para recibir más capacitación estratégica y operativa, y al graduarse le entregaron una espada de honor como el mejor estudiante de la universidad. En la guerra con Rusia, Drapachi ha liderado varios grupos operativos, logrando éxitos en Jersón y en Dnipropetrovsk, donde sus grupos han liberado varias localidades, además de Kryvyi Rih, donde él y sus soldados lograron hacer retroceder a los ocupantes rusos. En años más recientes, Drapachi ha servido como comandante de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, y es en este puesto donde se rumora que surgieron tensiones entre él y Syrski. Al igual que Fyodorov, Drapachi quiere que Ucrania libre un nuevo tipo de guerra, algo ajeno a Syrski y a su enfoque moldeado por la formación soviética. Una guerra que Ucrania realmente pueda ganar. Algunos señalan a Syrski como un hombre que sabe cómo defender, pero también como un hombre que carece de visión de futuro. Incluso cuando los drones de Ucrania logran más bajas que nunca, Syrski sigue aferrándose a lo que le enseñaron. Carecer de una visión para la victoria no era algo malo en los primeros años de la guerra, cuando el objetivo parecía ser defender el tiempo suficiente para que Rusia decidiera que tomar Ucrania era más problema de lo que valía la pena. Pero ya estamos en 2026, Putin ha demostrado desde hace mucho que no tiene intención de detenerse, sin importar cuánto se desmorone el ejército ruso. Ucrania ya no puede permitirse solo resistir y sobrevivir, tiene que ganar. El nombramiento de Drapachi es para lograr esa victoria. Nada de esto es para menospreciar a Syrski por el papel vital que ha desempeñado para llevar a Ucrania hasta aquí. Y en sus comentarios finales como comandante en jefe de Ucrania, Syrski fue tanto diplomático como franco al expresar su opinión sobre sí mismo y el ejército que deja atrás. Le entrego a mi sucesor un ejército que no solo mantiene la línea, sino que está a la ofensiva, con iniciativa, con estructura, con personas que saben cómo golpear al enemigo, y espero sinceramente que esta ofensiva continúe. Todo lo necesario para eso está ahí, dijo Syrski antes de agregar. Ya lo dije antes y lo repito hoy. Mi trabajo es la guerra, las posiciones cambian, pero este principio no. En cualquier posición en la que esté, serviré a Ucrania hasta la victoria. El relevo ya se realizó, y Syrski parece estar dispuesto a pasar a segundo plano, permitiendo una transición sin problemas. Eso es algo muy positivo para Drapachi mientras comienza su nuevo cargo. Sin embargo, a pesar de parecer calificado y tener lo suficiente como para causar temor en las filas rusas, hay que preguntarse cuánto puede realmente marcar la diferencia Drapachi. Su nombramiento tomó a todos por sorpresa, pero lo que hará por el ejército de Ucrania es lo que realmente marcará la diferencia. Drapachi tiene el potencial de ser el hombre que lidere a Ucrania en la ruptura de la máquina de guerra de Putin. Pero antes de explicar por qué, estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Y si quieres ver nuestros videos tan pronto como se publiquen, recuerda activar las notificaciones. Hay una cosa, por encima de todas las demás, que Drapachi aporta al ejército de Ucrania: esperanza. Lo vemos en las palabras de los soldados que van a servir bajo su mando, quienes señalan que Drapachi es parte de una nueva generación de oficiales que se formaron durante la guerra. El exministro de Defensa, Mikhailo Fyodorov, también inspiró una esperanza similar. Lo vemos en la oleada de enojo en las calles ucranianas tras su destitución, mientras las protestas señalaban al alto mando ucraniano por aparentemente intentar deshacerse de los oficiales jóvenes que quieren combatir la corrupción y enfrentar las capas de burocracia que existen en el ejército de Ucrania. Drapachi trae consigo la misma promesa de cambio que Fedorov quería cumplir. Él trae esperanza al ejército de Ucrania.
No subestimes el poder de la esperanza, especialmente ahora que el ejército de Ucrania, aunque es efectivo, está enfrentando varios desafíos de moral y de personal. Durante el invierno, Ucrania experimentó uno de sus periodos más desafiantes hasta ahora. Un bombardeo masivo a su infraestructura energética dejó a los civiles temblando de frío cuando se fue la calefacción. Muchos otros perdieron el acceso a la electricidad y al agua. En un momento, el 70% de Kiev se quedó sin energía eléctrica, mientras las temperaturas bajaban hasta menos 20 grados Celsius. Todo esto es parte del plan ruso: aterrorizar al pueblo ucraniano, y eventualmente se cansarán tanto de la guerra que se someterán a los caprichos de Putin. Esa es la estrategia, al menos. Y aunque Ucrania ha logrado recuperarse, también enfrenta una crisis de personal que ha surgido en gran parte porque los posibles soldados tienen miedo de morir en el frente de batalla. En enero, el Instituto de Tácticas para la Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo informó que se estimaba que 200.000 soldados ucranianos estaban ausentes sin permiso y otros 2 millones de ciudadanos son buscados por evadir el servicio militar obligatorio. La movilización patriótica que le había servido a Ucrania durante tanto tiempo ha comenzado a debilitarse. Enfrentarse a un enemigo cuya población es 4 veces mayor que la de Ucrania podría ser mortal. La reputación de Syrskyi como el carnicero pudo haber influido. Puede que no sea que los ucranianos no quieran luchar. Quizás es más bien que no quieren ser enviados a ataques cuando han visto que los drones, robots terrestres y otras tecnologías pueden ser mucho más efectivas. Esto es algo especulativo, pero es notable que muchos de los que han trabajado con Drapachi dicen que él adopta un enfoque diferente. Uno de esos soldados, el coronel Oleksandr Badovichenko, le dice a Pravda que Drapachi nunca asignaba tareas sin sentido. Cuando escuchaba los informes de los comandantes mientras planeaba operaciones, siempre buscaba maneras de hacer el trabajo con la menor cantidad posible de bajas. Ahí radica la esperanza. Si Drapachi puede aplicar el mismo tipo de enfoque en todas las fuerzas armadas de Ucrania, la esperanza es que logre los mismos o mejores resultados que Syrskyi, pero con un menor número de bajas. Y si puede demostrarse como un hombre que se preocupa por los soldados bajo su mando, la esperanza es que también pueda motivar a quienes alguna vez evitaron su llamado a filas para que se unan al ejército y luchen. Aún así, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. La esperanza por sí sola no gana una guerra. Lo que Drapachi necesita hacer ahora es cumplir las promesas que hizo cuando fue presentado como el nuevo comandante en jefe de Ucrania. Tiene un apoyo casi universal tanto del pueblo como del ejército. También es conocido por ser un crítico del pensamiento al estilo soviético y por ser uno de los primeros en adoptar la guerra con drones, que le ha servido tan bien a Ucrania en la defensa contra Rusia. Como señala The Guardian, Drapachi representa un cambio, no solo en las tácticas al estilo soviético, sino también en las estructuras de mando al estilo soviético que todavía prevalecen en el ejército de Ucrania. Ahí es donde probablemente se centrará en los próximos meses: desmantelar esas viejas estructuras y reemplazarlas por otras más nuevas, en las que los oficiales subalternos reciban responsabilidades y se espere que respondan por sus acciones. Una especie de descentralización del mando, demostrando confianza y una falta de microgestión, puede ser lo que Drapachi aporte a las estructuras de mando de Ucrania. Aún está por verse cuánto tardará en llegar ese cambio. Ciertamente no será inmediato. Se espera que Drapachi mejore la gestión en el campo de batalla y el funcionamiento diario del ejército ucraniano, pero su desafío más amplio de modificar las estructuras de mando podría tomar meses o incluso años en resolverse. Aún así, Drapachi es un hombre que parece dispuesto a resolver esos desafíos, y eso es lo que realmente le preocupa a Rusia. A pesar de los avances de Ucrania con drones, Rusia podía confiar en cierta medida en que Ucrania pelearía de una manera que se adaptara a su tipo de guerra. Syrskyi era producto de las academias militares de Moscú. Después de todo, eso lo convertía en un hombre que podía ser predecible hasta cierto punto. Drapachi no es el mismo tipo de líder, es muy diferente, y no es un hombre al que Rusia pueda tener bien medido, lo que lo convierte en una pesadilla. Con Drapachi, Ucrania tiene a alguien que es un defensor del estilo moderno de guerra que le ha permitido al país lograr tantos resultados positivos, especialmente en 2026. Si combinas eso con su verdadera experiencia de combate al haber servido en las líneas del frente en Ucrania, Drapachi podría ser el hombre que logre el cambio basado en lo que realmente necesitan los soldados ucranianos: innovación y adaptabilidad constante. Además, si Drapachi puede suavizar los conflictos que han empezado a surgir entre el ejército de Ucrania y su Ministerio de Defensa, eso será una gran ventaja. Y eso, curiosamente, nos lleva de vuelta al hombre que mencionamos al principio del video, Mikhailo Fyodorov. Mencionamos antes que los objetivos de Drapachi y Fyodorov para el ejército ucraniano parecían estar alineados. El alboroto por la pérdida de Fyodorov tampoco habrá pasado desapercibido para Drapachi, ni para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Podría el nombramiento de Drapachi allanar el camino para que Fyodorov regrese al puesto del que fue removido hace apenas unas semanas? Es posible. Ucrania aún no ha nombrado a un ministro de defensa permanente tras la destitución de Fyodorov. El ex jefe de espías, Yevgeny Kamara, ocupa actualmente el puesto, aunque de manera interina, mientras el Parlamento de Ucrania se prepara para votar por un reemplazo. Tal vez no se necesite un reemplazo. Con Syrskyi fuera, el nombre de Fedorov podría volver a estar en la lista. El propio Fedorov
dice que Zelensky le ha ofrecido otros cargos, pero él se niega a aceptarlos porque cree que solo hay 3 puestos donde se puede lograr un cambio real en el ejército de Ucrania. 2 de esos puestos, presidente y comandante en jefe, ya están ocupados. El otro es el cargo que Fedorov ocupó hace apenas unas semanas, ministro de Defensa. Fedorov incluso ha rechazado el cargo de viceprimer ministro, demostrando su compromiso con lo que considera una causa importante. Drapachi también parece ser un partidario de Fedorov. Cuando Fedorov y Syrskyi comenzaron a enfrentarse a principios de julio, Drapachi salió en apoyo de Fedorov, llamándolo un socio de las Fuerzas Armadas dentro del Ministerio de Defensa, y una persona que no solo satisface nuestras necesidades, sino que también impulsó cambios en el enfoque, una toma de decisiones más rápida y apoyo para quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad de esas decisiones. Fedorov parece corresponder al apoyo, ya que mostró su apoyo a Drapachi durante reuniones con Zelensky, donde, según informa Pravda, argumentó que Drapachi debía recibir el puesto que ahora tiene. Vemos una cierta sinergia aquí. Un gran potencial para que el ejército de Ucrania y el Ministerio de Defensa se coordinen mejor que nunca antes. La barrera que existe podría ser el propio Zelensky. ¿Estaría dispuesto a tragarse su orgullo y reinstalar a Fedorov? La destitución de Syrskyi sugiere que podría hacerlo, y por supuesto, todo esto es especulativo. Sin embargo, no nos sorprendería ver el regreso de Fedorov, marcando el inicio de un periodo de transformación para Ucrania, en el que finalmente se libere de las últimas ataduras de su pasado soviético. Pase lo que pase después, Drapachi necesita trabajar rápido. Septiembre se acerca rápidamente, y aunque Ucrania ha hecho un excelente trabajo repeliendo la ofensiva de primavera y verano que Rusia lanzó en 2026, vendrá más cuando llegue el otoño. Se habla de una ofensiva en septiembre que está por venir. También hay rumores de que el otoño podría ser cuando Putin finalmente se vea obligado a tomar la difícil decisión de imponer la movilización a su pueblo. Zelensky advirtió sobre eso el 24 de julio, diciendo que es probable que Putin instituya una amplia ola de movilización después de las elecciones parlamentarias rusas en septiembre. Putin va a expandir esta guerra. Necesita que más rusos participen en los ataques. Tenemos información de inteligencia de que Rusia está preparando una movilización significativa para este otoño, declaró Zelensky en su discurso vespertino diario. Si ese es el caso, entonces el héroe que Ucrania acaba de nombrar como su comandante en jefe necesita actuar rápido. La felicidad y la esperanza que rodean su nombramiento son finitas. Lo que Ucrania realmente necesita son resultados, y Drapachi tiene que cumplir. El hombre que se convirtió en una leyenda en la batalla ahora debe consolidarse como la pesadilla que el ejército ucraniano espera que sea para Rusia. Si alguien tiene esa capacidad, parece ser Drapachi. Los próximos meses serán cruciales. Podrían significar el éxito o el fracaso tanto para Ucrania como para Rusia. Una región que será una prioridad inmediata para el nuevo comandante en jefe de Ucrania es Konstantinivka. Rusia ha afirmado que tomó la ciudad clave del cinturón de fortalezas. No lo hizo, ni de lejos. En cambio, Ucrania atrajo a las tropas rusas a una trampa genial en la ciudad y causó enormes bajas al activar esa trampa. Este es el tipo de operación en la que Drapachi necesita apoyarse, y puedes enterarte de todo viendo nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte al programa militar y activar la campana de notificaciones para ver más de nuestros videos que muestran los cambios dentro del ejército de Ucrania. Y gracias como siempre por vernos.